iglesia, hoy el sermón se titula El Evangelio de la Paz. Y está basado en la Sagrada Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Debo decirles, mis hermanos del seminario, que nosotros usamos la versión internacional debido a su claridad o facilidad de lenguaje en español. Entonces yo sé que ustedes usan la Reina y Valera. También amo mucho a la preciosa Reina Valera, a la preciosa Reina, a la preciosa Biblia, Reina y Valera. Dice la palabra del Señor, y esto es lo que el Espíritu dice hoy a su iglesia. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes se les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos y escuchar atentamente la palabra de Dios. Bueno, para entrar un poquito en contexto social, y para algunas personas que escuchan este mensaje desde otros lugares, hoy se están llevando a cabo en Colombia las elecciones presidenciales. Y la característica más importante que ha marcado las campañas de los dos candidatos es el tema de la paz, ¿cierto? Cada uno en su forma ha expuesto o dice qué es lo que quiere ser acerca de la paz en nuestra nación. Es que Colombia ha vivido toda su historia en un permanente conflicto. Y es un deseo general, es un deseo de todos los colombianos que haya paz. Yo creo que aún los guerrilleros quieren que haya paz. Los ricos, los pobres, todo el mundo quiere la paz. Es falso aquel que dice que no, que es que hay un grupo que no quiere la paz. No. Yo creo que todos queremos la paz. Es un anhelo, porque cuando Dios nos creó en paz. Y todo ser humano tiene anhelo de paz. Pero, ¿será que alguno de estos dos candidatos logrará la verdadera paz para Colombia? Hermanos, es de dudar. Por más que lo prometan, no es que yo voy a hacer la paz así, no es que yo ya tengo la paz así, es que la tengo de una orejita, ya estamos listos. No, hermano, no creamos eso es de dudar. ¿Por qué? Porque el conflicto interno de Colombia va más allá de la política, va más allá de la igualdad, va más allá de la injusticia social, va más allá de la moralidad. El conflicto en Colombia y en todas las latitudes del orbe terráqueo es un problema espiritual. Es que el mundo está en una permanente contienda desde los albores de la humanidad. En Génesis 4 vemos la primera contienda. Claro que en 3 ya vemos un poquito. Ya vemos un vislumbre. Cuando en Génesis 3 el Señor le pregunta a Adán: ¿acaso tú comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán lo que le responde es: la mujer que tú le diste. Ya entró ahí en contienda con la misma mujer. Y entró en contienda con Dios. Pero esta contienda parece que se sella, o parece que ya toma forma en Génesis 4, cuando Caín y Abel, los hijos de Adán, tuvieron contienda. Y entonces, a partir de este momento, la humanidad ha llevado un continuo conflicto que de personas pasó a familias, de familias pasó a clanes, de clanes a naciones y de naciones a alianzas. ¿Y cuál es la causa del conflicto? El pecado.
Vamos a dirigirnos a Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Carta de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice el Señor: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces surge la pregunta: ¿y cómo, si el hombre actúa de esta forma, puede solucionar ese problema de contienda? Hermanos, es de admirar. Lástima que no esté Salomón en este momento, porque nos podría corroborar esto. Es de admirar que durante toda la historia humana, de cerca de 6.000 años, solo ha habido un pequeño espacio de 50 años de paz absoluta. ¿Y saben cuándo sucedió eso? Eso sucedió precisamente en el periodo de la primera venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del que es llamado Príncipe de Paz, Jesucristo el Rey. Sí, hermanos, de forma providencial, Dios usó la extensión del Imperio Romano y el establecimiento de lo que se llamó la Pax Romana. El ejército de Roma se dispersó por todo el mundo hasta entonces conocido y estableció paz. A ese periodo se le llamó Pax Romana. Fue un periodo a cerca de 50 a 100 años. Y esto lo propició Dios el Señor para que en ese periodo su Hijo, el Príncipe de Paz y el Dador de Paz, viniera al mundo a traer el Evangelio de la paz. El texto que hoy estamos estudiando nos habla de la comisión que el Príncipe de Paz le da a sus discípulos de ir a predicar el Evangelio de la paz. Y vamos a contemplar 3 aspectos en este pasaje. En primer lugar, vamos a ver la gran necesidad o la apremiante necesidad de la paz. La apremiante necesidad de la paz. En segundo lugar, estaremos viendo Jesús, el dador de la paz. Y en tercer lugar, estaremos viendo la comisión de llevar el Evangelio de la paz. Vayamos pues al texto. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan, capítulo 20, versículo 19. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Hasta aquí la palabra. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. Hermanos, cuando nosotros vamos a hablar de la gran comisión, tenemos que darle importancia a que esa comisión, esa gran comisión, fue dada a sus discípulos después de la resurrección de nuestro Señor. Porque el Señor Jesús resucitado demuestra su poder y el poder del Evangelio. ¿Podríamos hablar al mundo de un Evangelio que no vence la muerte? ¿Podríamos hablar de Evangelio si el Señor Jesucristo si el cuerpo del Señor Jesucristo estuviera reposando en una tumba? ¿Cuál es el Evangelio? No sería una buena noticia decirle a la gente: bueno, vino el Salvador y su tumba está allí en Jerusalén, o está allí en tal parte, o está allí en tal otra. No, hermanos. La buena noticia es precisamente que Jesucristo el Señor venció la muerte. ¿Y por qué la buena noticia? Porque esta es la gran necesidad del hombre. ¿Cuál es la gran necesidad del hombre? La vida eterna. La gran necesidad del hombre es vencer a la muerte. De hecho, el hombre ha trabajado todo el tiempo en esto.
¿Qué hacen los médicos? Buscar vencer a la muerte. ¿Qué hacen los científicos? Buscar vencer a la muerte. A ver cómo el hombre puede vivir un día, unas horas, un día, un añito más. Bueno, vamos al texto de nuevo. Aquel domingo de la resurrección, dice que ya eran las horas de la tarde, al atardecer de aquel primer día, posiblemente pudo haber sido de noche, entradita la noche. Los discípulos estaban reunidos en un lugar. Bueno, no determina el lugar, posiblemente fue el aposento alto en donde ellos se reunían, o la casa de algún familiar de los apóstoles. Pero no solamente es que estuvieran reunidos aquellos, más bien estaban escondidos. ¿Y por qué estaban escondidos? Dice, a puerta cerrada por el temor a los judíos. Vaya, aquellos discípulos estaban viviendo un verdadero conflicto. Hacía solamente 3 días que habían crucificado al Señor Jesucristo. Su rabí, la cabeza del grupo, su líder, aquel que para los judíos era el cabecilla de la rebelión. Ahora, el Señor Jesús había resucitado. En la mañana se halló la tumba vacía. Las autoridades romanas estaban perplejas ante el asunto y estaban buscando culpables. ¿Cómo era posible que se había perdido el cuerpo de un muerto? Si las sepulturas eran unas cuevas en donde se ponían unas piedras pesadas, y además de eso se había ordenado una guardia de soldados. ¿Cómo iba a ser posible que alguien violara la guardia de aquellos soldados? Eso era una vergüenza para Roma. Ahora, los romanos tenían que cobrarle a sus soldados el error o el pecado, si fue que se durmieron o si fue que se vendieron por unas monedas, para que alguien viniera a llenar a la tumba y sacaran el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y sabe cómo pagaban? Con la muerte. Entonces estaban buscando un culpable. Pero los judíos, por su parte, estaban atemorizados por 2 razones. Primero, el gran cargo de conciencia por haber crucificado al Mesías. ¿Por qué? Porque la resurrección certificaba que Jesús sí era el Mesías. O sea que el Sanedrín estaba loco, estaba miedoso. Ahora, ¿qué va a pasar? Había una gran expectativa entre judíos y romanos por la resurrección, porque el cuerpo no aparecía, nadie sabía cómo era el asunto, se había predicho. Ellos dijeron, mira, hay que cerrar la tumba porque estos rebeldes han predicho que su Señor va a resucitar, que su líder va a resucitar en 3 días. Entonces hay que sellar eso bien y poner una guardia, no sea que ellos vengan y roben su cuerpo y después vengan a decir que resucitó, y entonces el postrer asunto será peor que el primero. Entonces ellos estaban verdaderamente atemorizados. El Señor Jesús había resucitado y eso significaba que sí era el Mesías. Entonces ellos tendrían un gran cargo de conciencia. Pero eso es cargo de conciencia, no arrepentimiento. Esto no los llevaría al arrepentimiento. Al contrario, ellos querían tapar todas las cosas, esconderlas, porque les importaba más su apariencia, les importaba más su buen nombre. Pero la segunda razón por la que los judíos estaban bien atemorizados era porque podría surgir un amotinamiento del pueblo al saber que al que habían crucificado sí era el Mesías. Entonces el pueblo se amotinaría, se iría en contra del Sanedrín, habría muchos muertos, habría una rebelión interna. ¿Y qué tendrían que hacer los romanos? Pues sofocar aquella rebelión
y tener una persecución contra los judíos. Y claro, el Sanedrín no quería esto. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución? Muy sencilla. Busquemos culpables. Unos chivos expiatorios. ¿Y quiénes eran los más apropiados? Pues claro, los discípulos. Esa gavilla que tenía ese revolucionario. A esos hay que perseguir. A esos hay que ir por ellos y sacarlos de donde sea. Por esta razón, ellos estaban escondidos a puerta cerrada. Ellos estaban viviendo un verdadero conflicto. Ellos estaban atemorizados, ellos estaban miedosos. Hermanos, para el común de las gentes la paz se limita solamente a no tener peleas con otros. Pero en la Biblia la paz es mucho más. Paz es bienestar, paz es plenitud, paz es salud, paz es prosperidad, paz es seguridad, paz es estabilidad. Pero especialmente, paz, ese shalom, es la bendición de Dios. En el caso de aquellos pobres discípulos, no había paz. Había inestabilidad, tenían grandes temores, estaban sufriendo persecución. Y ellos pensarían, al igual que muchos cristianos de nuestros tiempos, que tener problemas no es bendición de Dios. Si yo tengo un problema, Dios no me está bendiciendo. A lo mejor Dios me está castigando. Algunos discípulos necesitaban urgentemente que la paz viniera a sus vidas y pudieran tener algo de sosiego después de esos hechos tan terribles que ya habían vivido. La vida del hombre sin Dios es una vida sin paz, porque sufre necesidades, tiene problemas, vive en permanente contienda, le falta la provisión plena. Pero por sobre todo, la falta de paz es porque no tiene la bendición de Dios. ¿Qué estaba sucediendo con aquellos discípulos? Ellos no sentían o no tenían la presencia de Cristo y por eso estaban terriblemente atemorizados. Ellos estaban en medio del conflicto, ellos estaban sufriendo. El hombre natural tiene la necesidad de la paz de Dios. Ahora, eso debe llevarnos al segundo punto. Si el hombre natural tiene necesidad de la paz de Dios, ¿quién se la puede dar? Pues Dios. Segundo punto, Jesús es el dador de la paz. Vamos a ir al versículo 19, continuando. Dice: entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Nos enseña el texto que el Señor Jesús entró en aquel recinto. ¿Y cómo iba a entrar si estaba cerrado? ¿Se suponen ustedes que pasó? Golpeando y golpeando. No, nosotros no le vamos a abrir. Nosotros no vamos a nadie, no se le abre a nadie. En esa época no habían de esos ojitos para mirarnos. ¿Quién le iba a abrir a alguien? No, aquí en esta casa no hay nadie. Nadie en la casa. Pero el Señor Jesús entró. Ahora, ¿cómo entra el Señor? Algunos dicen que bueno, que sí, que se le abrió la puerta. Otros dicen que bueno, que él entró traspasando las paredes. Lo que pasa es que Jesús glorificado está sobre las dimensiones del mundo. Si le abrieron la puerta o si entró traspasando las paredes, de todas formas fue un milagro. Eso fue un acto milagroso, fue algo sobrenatural. Dios está sobre las dimensiones del mundo natural. Pero no, el texto no nos enfoca, no nos lleva a cuestionarnos cómo entró, si fue por arriba, si fue por abajo, como por la chimenea o algo. No. Nosotros no, esa no es la dirección del texto. No debemos cuestionarnos por cómo el Señor Jesús glorificado está sobre las dimensiones del mundo.
El texto nos lleva a mirar el gran poder del Señor, pero sobre todo su gran amor por sus discípulos. ¿Y por qué su gran amor por sus discípulos? ¿Creen ustedes que el Señor Jesús no sabía que ellos estaban en esa condición? Y como algunos de nosotros hacemos, ¿no? Están así, la está pagando. No, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo que sufra. ¡No! Para el Señor Jesús había un gran dolor en su corazón que sus discípulos estuvieran allí atemorizados. Él sabía que sus discípulos lo necesitaban. Y entonces allí se apareció y se puso en medio de ellos. Allí estaban todos sufriendo, necesitados, y viene la esperanza que ellos estaban buscando. Él viene a consolar, Él viene a dar esperanza a los que estaban atemorizados, a los que estaban angustiados. Él vino a dar paz, su paz. Ahora el Señor Jesús los saluda: la paz sea con ustedes. Pero ese no es un saludo de formalidad. Hola Pedro, la paz sea contigo, con nosotros. Hola hermano Ricardo, bendiciones. Hola hermana Angelita, bendiciones. No. La paz sea con ustedes no era una formalidad, sino una generosa muestra de su amor. ¿Por qué? Porque ellos no solamente estaban atemorizados, sino también angustiados por su futuro. Ellos no sabían qué iba a ser de ellos ahora sin su líder. Pero yo les pregunto una cosa: ¿cómo se sentirían ellos al ver al Señor Jesús resucitado en medio de ellos, en medio de sus discípulos? Recuerden, aunque no estaba allí, Judas, su discípulo, ¿de qué grupo de los 12? Lo vendió por 30 monedas. Pedro lo negó, y los otros 9 salieron de polvorosa. Solamente uno se quedó, Juan. ¡Qué vergüenza con el Señor! Pues si se aparece el Señor, será para regañarlos. ¡Claro! El uno lo negó, el otro lo vendió, y los otros 9 salieron disparados. Se merecían un regaño. Podrían haber esperado ese fuerte regaño de parte del Señor. Pero ¿qué le dice el Señor? Paz. Paz a ustedes, pero no cualquier paz. Es la paz que solamente Dios puede dar. Y miren ese saludo lo que produce: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, al escuchar al Señor, ¿qué sucedió? Ellos se alegraron, se llenaron de gozo. Ellos estaban llenos de gozo. ¿Y por qué estaban llenos de gozo? ¿Fue que se acabó la persecución de un momento a otro? ¿Todo se arregló? No, hermanos, las circunstancias seguían igual. Los problemas continuaban. Pero llegó el que les dio la paz de Dios. Ellos pudieron ver al Cristo resucitado, al Cristo que venció. Amén. Y si nuestro líder venció, ¿qué sucederá con nosotros? También venceremos. Amén. Amén. Los discípulos pudieron tener paz de Dios porque vieron al Cristo resucitado. Era el mismo Cristo que estuvo con ellos durante 3 años. Y Él les mostró sus llagas y su costado. Era el mismo Cristo que había estado con ellos. No era otro, no era un fantasma, era Cristo. Nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro líder. En esto consiste la paz de Dios, en que conozcamos personalmente a Cristo y estemos seguros de que Él está obrando paz plena a nuestro favor. Puede que las circunstancias no cambien, pero tenemos la seguridad de que estamos con aquel que nos da la suficiencia para atravesar el valle de lágrimas, cambiándolo en fuente, como lo dice el Salmo, cuando la lluvia llena los estanques. Amén. Tengamos la seguridad de que aunque esté fuerte la tormenta, como aquella noche en la barca, vamos a pasar al otro lado. Amén.
Ahora, el hecho de que Jesús repita 2 veces, paz a ustedes, y luego hay una tercera más adelante, creo que es en el 26, paz a ustedes, sí, en el 26, la paz a ustedes, pero eso fue en otra ocasión. El hecho de que Jesús repita 2 veces, paz a ustedes, implica la confirmación, la seguridad de que la paz, de aquella paz que solamente Dios nos puede dar. Esas palabras que el Señor Jesús dijo en aquella noche a sus discípulos reunidos en aquel recinto cerrado, retumban hasta nuestros días. Amén. Y hoy el Señor Jesús te dice, paz a vosotros. Tengan paz. Creen en mí, confían en mí, tengan paz. En medio de las tormentas, en medio del desierto, en medio de las dificultades, tengan paz. Porque yo les he dado la paz. Ahora, luego de que Él se ha presentado, les da una comisión. La paz sea con ustedes, versículo 21, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Luego de darles la paz, ahora los envía a la comisión. ¿A cuál comisión? A la comisión evangélica. Y es que ninguna persona puede dar algo que no haya recibido. Y la centralidad de este texto es que los discípulos de Jesús recibieron la paz. Y recibieron la paz no para retenerla, sino para llevarla a otros. Esa es la comisión delegada. Cristo vino a traer la paz de Dios a los hombres y ahora Cristo nos envía a llevar la paz de Dios a los hombres. En eso consiste el Evangelio. Juan 14, 27. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Oh, esto se lo dijo solamente 3 noches antes. 3 noches antes, el Señor Jesús había hablado con sus discípulos diciéndoles que tuvieran paz, que Él era el dador de paz. Y cuando uno tiene la paz de Dios, pues no se angustia ni se acobarda. Pero ellos estaban angustiados y acobardados. ¿Es que acaso no habían recibido la paz de Dios? Claro que sí. Claro que ellos habían recibido la paz de Dios, porque Él les dijo, yo les doy mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero ellos no la habían tomado absolutamente. Le habían pasado como palabras. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea repetida y repetida y repetida en nuestros corazones para que se haga vida? ¿Cuántas veces tenemos que tratar con hermanos diciéndoles, mira, la palabra dice esto, la palabra dice esto, la palabra dice esto? Y no hay transformación de vida. Pero de un momento a otro, la gloria de Cristo viene. Amén. Y transforma la vida de aquellas personas. Amén. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy a ustedes como la da el mundo. Esta no es la paz del mundo. ¿Qué dice la paz del mundo? Ausencia de conflicto. Vivir en paz es no tener peleas con nadie y vivir sabroso. No. La paz de Cristo es diferente. No es la paz del mundo. Es una paz con Dios. La paz que Cristo da es la paz de Dios. Y la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. Hechos capítulo 10, 36. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel.
anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. ¿Qué significaba la paz para los israelitas? ¿Qué significaba ese shalom? Para ellos, shalom, paz. Ellos ya sabían que era el shalom de Dios, paz plena, bendición de Dios. Y ellos estaban esperando al Mesías, y sabían que el Mesías era la suprema bendición de Dios, porque el Mesías tomaría control terrenal y haría de Israel una nación esplendorosa como lo fue en los tiempos de David y Salomón. Qué bueno vivir en los tiempos de David y Salomón. No había guerras, había prosperidad, nuestros ejércitos salían y vencían a toda hora, volvían con botines, con buenos botines, y vivían bien. Nadie molestaba las cosechas, había buen producto, buen ganado, todo era bueno. ¿Y qué decir cuando estuvo Salomón? No, esa sí fue la mejor, porque Salomón pactó alianzas con muchos reyes de alrededor. Nadie molestaba a Salomón. El esplendor de Israel fue grande, tanto que la reina de Sabá vino a mirar ese esplendor, y reyes de otros lugares venían a mirar ese esplendor. Oh, Israel compraba caballos, le compraba cedros al Líbano, hacía barcas. No, era una nación esplendorosa. Y esperaban que el Mesías, el hijo de David, el descendiente de David, viniera a establecer un reino así. ¡Qué rico, qué delicioso! Un reino así. Habían pasado ya casi 1000 años y no había un reino así. Al contrario, cada vez iban más de para atrás. Expulsados por los asirios. Luego otros llevados cautivos a Babilonia. Luego de Babilonia vino el imperio medo-persa. Luego del imperio medo-persa vinieron los griegos. Luego de los griegos vinieron los romanos. Siempre vivieron bajo la bota militar de otros estados. Ellos querían un Mesías que fuera general de los ejércitos y que acabara con los otros estados que los habían oprimido por siglos enteros, y que Israel volviera a ser aquel esplendor de la tierra. Pero el Señor le dice a los judíos: Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Dos aspectos para el pueblo de Israel: Jesucristo es el Mesías, y segundo, Jesucristo es el Señor. Al mismo nivel de Jehová en el antiguo pacto, al mismo nivel del Padre. Es el mismo vocablo que se usa en la Septuaginta para denominar al Padre como para denominar al Hijo. Kyrios. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya se va ahondando un poquito el asunto de la paz. Ya que hemos sido justificados mediante la fe. ¿Cómo así que hemos sido justificados? Sí, es que nosotros estábamos en contienda contra Dios. Ese es el problema. Y necesitábamos a alguien que nos justificara. Ahora ya hemos sido justificados mediante la fe y tenemos paz para con Dios. El problema de la paz no es un problema terrenal. Ni paz os dejo, ni paz os doy. El problema de la paz es un problema espiritual. Y hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 14 al 17. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice el Señor: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos
una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Y era un conflicto que existía en la época del apóstol Pablo. Una gran división entre aquellos que creían en Jesús como Mesías siendo judíos y que habían sido judaizados. O sea, que les habían dicho, no, es que bueno, está bien, Cristo es el Mesías, pero ustedes tienen que seguir haciendo la circuncisión, ustedes tienen que seguir conservando los sacrificios, ustedes tienen que seguir haciendo las fiestas, todo hay que hacerlo. Solamente que ahora hay que venerar a Jesús como Mesías. Por otra parte estaba el cristianismo verdadero que dice, no, mira, no hay circuncisión valedera, no hay fiestas, ya no es necesaria la Pascua. Todo esto fue asumido por Cristo. Él pagó en la cruz todo esto. Entonces, el pueblo de Israel se sentía un pueblo siempre más grande que los cristianos que venían de los pueblos impíos. Y aquí el apóstol Pablo dice, no. Cristo es nuestra paz. No puede haber contienda entre estos dos pueblos. Los dos pueblos son de Dios. Es más, ya no son dos pueblos, es uno solo. Es un solo pueblo. Porque Él derribó el muro de enemistad que nos separaba. Había un muro de enemistad. Los judíos eran enemigos de los impíos, de los paganos. Para los judíos, los paganos eran cerdos, eran perros. No los querían ver, no los querían ni ver. No se juntaban con ellos, no se sentaban con ellos, no los aceptaban. Bueno, a menos que tuvieran platica y compraran y pasaran a ser prosélitos, ¿no? Entonces sí los aceptaban, pero aún tenían sus restricciones. Entonces el Señor dice, Él vino a hacer una nueva humanidad. Dice, Él, derribando mediante su sacrificio el muro de amistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos, pero no se está refiriendo a la ley moral, se está refiriendo a la ley religiosa, a la ley de los sacrificios, ¿cierto? Entonces, Él dice, para crear, esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. El propósito del Señor al hacer la paz es formar un solo pueblo en paz para con Él. Un pueblo en paz, un pueblo en comunión con Él, un pueblo que no estuviera en enemistad con Dios. Dice, para reconciliar con Dios a ambos. Mire, aquí el apóstol Pablo les dice, tanto judíos como gentiles necesitan de la reconciliación con Dios. Porque los dos tienen el mismo problema, se llama pecado, y están destituidos de la gloria de Dios, y están separados de Dios. Por lo tanto, Dios hizo la paz por medio de Jesucristo para reconciliarlos. Y allí en la cruz, Dios dio muerte a la enemistad. ¿A cuál enemistad? Entre los judíos y los gentiles. No, a la enemistad del hombre contra Dios. Él vino y proclamó paz a ustedes, que estaban lejos, y paz a ustedes, los que estaban cercanos. Paz para los judíos y paz para los gentiles. Los dos necesitaban de paz. Todo hombre sobre la faz de la tierra necesita venir a paz con Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice el Señor, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. 19. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Eso es lo que significa la paz. ¿Qué significa la paz?
Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el precio de esa paz del hombre para con Dios? Del hombre enemistado con Dios. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Quién paga el precio? ¿El enemigo? No, lo pagó el ofendido. Él vino a hacer pacto con nosotros. Y ese pacto de paz no nos costó a nosotros, le costó a Él. Entonces debemos ver el contenido del mensaje de la paz. En primer lugar, tenemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario como propiciación ante Dios por nuestra paz. Debemos comprender que el pecado nos pone en enemistad con Dios y que sus consecuencias son el conflicto humano, lo que conocemos como muerte. El sufrimiento del hombre es causado por su enemistad con Dios. La enemistad con Dios no es solamente contienda contra Él. No se trata solamente de la rebelión contra Dios, sino de sus consecuencias en el ser humano. La enfermedad, la ruina, la tristeza, las luchas diarias, las enemistades con los congéneres, la injusticia social, el desenfreno del pecado en la tierra. Todo esto nos muestra que el hombre no solamente está en contienda con Dios, sino que está en contienda consigo mismo. El sacrificio de Cristo en la cruz es el pago de la justa demanda de Dios por el pecado de los hombres. Es por ello que ante el pago que hace Cristo por nosotros, la enemistad con Dios queda abolida y consecuentemente nos acoge en su paz. La palabra en hebreo shalom, como lo vimos anteriormente, significa plenitud, bienestar, seguridad, salud, pero principalmente bendición. La palabra paz se usaba cuando Israel hacía alianzas con los pueblos vecinos y entonces la nación disfrutaba no solo de la ausencia del conflicto, sino de la prosperidad plena. Asimismo, la paz de Cristo, que es superior a las alianzas del mundo, nos trae primeramente pacto de paz para con Dios. Esto significa un estado de comunión en el cual podemos no solamente disfrutar de su plenitud, sino de sus bendiciones. Amén. Este es el mensaje de paz que hemos sido comisionados a llevar. Un mensaje de reconciliación con Dios, un mensaje de cese de la enemistad contra Dios por medio de la alianza del pacto en Cristo Jesús Señor nuestro. El mensaje del Evangelio está centrado en el pacto de paz de Dios con el hombre. Pacto es un compromiso de amistad con promesas bajo juramento. Veamos el pacto de Dios. Es un compromiso de amistad. Compromiso del cese de la enemistad. Es una oferta de reconciliación para el pecador, para que ya no haya separación entre él y nosotros. Ahora, las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Generalmente en los pactos las promesas se hacen de parte y parte de los pactantes. Cada uno pone sus promesas. Pero en el pacto de Dios, las promesas son solamente de Él y no nuestras. Porque Él es inmutable y nosotros somos volubles, somos variables. Y como Adán y nuestros antepasados Israel, no estamos dispuestos a cumplir el pacto, sino a violarlo. Por eso es Dios el que hace las promesas. Dios promete salvación y vida eterna para todo aquel que crea en su Hijo. Dios promete ser nuestro Dios. Dios promete ser nuestro buen pastor. Dios promete hacernos sus hijos adoptivos. Dios promete escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Dios promete sus bendiciones espirituales y consecuentemente materiales en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué prometemos nosotros de nuestra parte? ¿A cambio de qué recibimos sus promesas? Hoy en día se predica un falso evangelio que le dice a la gente: usted lo que necesita es conocer a Dios. Usted lo que necesita es arrepentirse. Mire, si usted se arrepiente, Dios lo bendice. En ninguna parte de la Biblia dice eso. No, es que usted tiene que creer en el Señor. Cree en el Señor y verá que le empieza a ir bien. En ninguna parte de la Biblia dice eso.
Al contrario, la Biblia dice que yo no puedo creer si Dios no obra en mí, porque estoy muerto en mis delitos y pecados. Entonces, ¿qué puedo poner yo como promesa ante el pacto de Dios? Nada. Nada. Todas las promesas las pone Él. Todas las promesas las hace Él. Es por su gracia. Amén. ¿Y cuál es su gracia? Su gracia es la persona del Señor Jesucristo. Él es el cumplidor, Él es el garante del pacto. Él es la cabeza federal a nuestro favor. Claro, nosotros podríamos decir, bueno, entonces a partir de que Dios nos llama y nos salva, entonces nosotros ya podemos hacer lo que se nos dé la gana, ya Dios no se va a molestar por nuestros pecados. No, Dios está airado con el pecador todos los días de su vida, y si nosotros pecamos va a estar enojado con nosotros, va a estar airado. Pero resulta que hay un garante del pacto. Hay un garante del pacto que dice: yo cumplo por ellos. Yo soy el cumplidor de este pacto. Yo fui el que hice la paz por medio del pacto. Y yo soy el representante de todos los redimidos. Y por eso pagué en la cruz, Padre. Amén. Amén. Otro aspecto muy importante en la gran comisión es lo que el Señor hace a sus discípulos. Versículo 22. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22. Dice el Señor: acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Es que la gran comisión no puede ser un acto meramente humano. La gran comisión es un acto de Dios obrado por medio de los redimidos. Y es que solamente una persona salvada y llena del Espíritu Santo puede ir a predicar las nuevas de paz. La gran comisión es una afrenta contra las tinieblas, y la respuesta de las tinieblas es de esperarse. ¿Cuál era la respuesta de las tinieblas ante la predicación del Evangelio? Persecución, sufrimientos y hasta martirio, o sea, muerte. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. Aquellos discípulos estaban agallinados, estaban asustados, no querían salir. Necesitaban poder del Espíritu Santo. Necesitaban el poder del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios creó al hombre? Allá en Génesis capítulo 2, versículo 7, lo creó del polvo de la tierra. ¿Y qué era el hombre del polvo de la tierra? Nada. No hacía nada. ¿Qué necesitó el hombre del polvo de la tierra para vivir? El Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Dios para darle vida? Lo sopló. Esa fue exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Ellos estaban muertos, ellos estaban atemorizados, ellos estaban asustados. Querían meterse debajo de la tierra. Pero el Señor sopló sobre ellos. Y al soplarles les infundió vida, y vida en abundancia, y vida poderosa para ir a cumplir con la gran comisión, para comprender el Evangelio de la paz y llevar a otros el Evangelio de la paz, aunque tuvieran que enfrentar martirios. Ahora, finalmente vamos a ver una frase difícil de interpretar, pero que forma parte crucial de la gran comisión. Yo no la puedo borrar de la Biblia. Versículo 23. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Y de nuevo vamos a aplicar una norma que hemos tenido en nuestra iglesia para entender lo que es inentendible en la Biblia, o lo que es un poco oscuro, o lo que es un poco confuso. Los textos claros iluminan, los textos brillantes iluminan aquellos textos difíciles de entender. Y para entender este texto y esta ordenanza, también vamos a usar un método que ya hemos usado. ¿Qué no dice el texto? Primero vamos a descubrir qué no dice el texto. El texto no dice que la iglesia o alguno de sus representantes, sean apóstoles, sean discípulos, sean profetas, sean pastores, sea el papa, sean los curas,
sean los obispos. Allí no dice que ni la iglesia ni sus representantes tienen un poder especial dado por Dios para absolver los pecados en el nombre del Señor. Yo absolvo, ¿no? Nada de eso, ahí no dice eso. El perdón de los pecados es una prerrogativa solamente de Dios. Marcos capítulo 2, versículo 7. Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo 7. Dice allí, ¿por qué habla este así? Están hablando los fariseos acerca de Jesús. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El perdón de pecados es una prerrogativa solamente de Dios. Ahora, no vemos en ningún otro lugar de la palabra una delegación así. No vemos a los apóstoles tomando autoridad en nombre del Señor para absolver los pecados a las gentes. Ni tampoco los vemos enseñando a sus discípulos cómo perdonar y absolver los pecados a otros en el nombre del Señor. De tal forma que este texto interpretado así pueda llegar a convertirse en el dogma de la iglesia. No puede ser. La forma más correcta en que debemos interpretar este texto y conforme al contexto tanto de este en particular como de los paralelos de la Gran Comisión vamos a ellos. Lucas 24, 45 al 48, que lo estudiamos la semana anterior. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Tenemos dos perspectivas del significado de este texto. Por una parte, la autoridad ética y moral de la iglesia de perdonar los pecados, tanto de aquellos que se adjuntan a ella, como de aquellos que la atacan. Acuérdense, hay solamente dos pueblos. El pueblo que se adjuntó a la iglesia, el pueblo de los redimidos, y el pueblo de los que atacan a la iglesia, el pueblo de los perdidos, de los incrédulos. Todo incrédulo ataca a la iglesia. Todo incrédulo es enemigo de la iglesia. No, a mí me gusta la iglesia, pero no, sí, yo no quiero nada con los cristianos. No, él no es un simpatizante, él es un enemigo de la iglesia. Él es un humano, perdido como todos. Y el Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente, y entre tu simiente y su simiente. Es claro, ¿no? La simiente de la serpiente está siempre en enemistad con la simiente de los hijos de Dios. Pero la iglesia ha recibido poder, autoridad, no solamente en este texto, sino tenemos otros textos en los cuales vemos cómo la iglesia ha recibido el perdón de pecados. Y porque nosotros hemos recibido el perdón de pecados, podemos dar a otros el perdón de los pecados. Y allá regreso a lo que vimos hace algún tiempo en el ministerio los unos a los otros, perdonados los unos a los otros. ¿Lo recordamos? ¿Cómo no puede haber en la iglesia un pecado tan escandaloso que nosotros no lo podamos atender con amor, con mansedumbre, con el propósito de restaurar a los hermanos? De eso se trata este texto. Que aquellos hermanos que vienen a la iglesia, llenos, lavados en pecado, así como cuando llegamos nosotros, y ahora no es que estemos pues como muy, ¿no? Estamos en ese proceso, siendo brillantados, pero todavía queda. Entonces, se trata de que nosotros que hemos recibido el perdón de pecados, también demos a otros de la comunidad de la gracia el perdón de los pecados. Que sepamos tratar dentro de la comunidad de la gracia, dentro de la comunidad del amor, dentro de la comunidad de la paz de Cristo, aquellos hermanos que pecan. ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 18? En donde está el proceso para perdonar al hermano que peque contra ti. Primero ve a tu hermano. Y si tú logras convencer a tu hermano de su pecado, entonces, pues habrás ganado a tu hermano. Pero si no, llévalo a 2 o 3 más que sean como testigos para que se solucione en boca de 2 o 3 testigos todo asunto. El asunto siempre va a solucionar, el asunto siempre va a perdonar, el asunto siempre va a restaurar a los hermanos de la iglesia. No a condenar ni a acabar con la iglesia. A eso se refiere este texto.
A quienes le perdonen sus pecados les serán perdonados. Esa es la paz en la iglesia, que cualquier pecador puede venir y tener paz, que el cuerpo de Cristo obra como Cristo, con amor, con piedad, con ternura, y no con condenación, acusación y pisotear y expulsar. La expulsión viene solamente cuando aquella persona definitivamente rehúsa a todo tipo de corrección. Entonces el Señor dice: tenle como gentil y publicano. ¿Y cómo debe tener la iglesia a los gentiles y publicanos? ¿Como enemigos para destrozarlos? A partir de ahora tenemos que comprar espadas y fusiles y acabar con todos los gentiles y publicanos. No, el Señor dice que oremos por nuestros enemigos. Amén. Tengamos compasión de ellos. O sea, a la compasión hay que añadirle compasión. Aunque Él se muestre rebelde, hay que seguir orando por Él. Y hay que seguir perdonándolo a Él. Y hay que seguir ayudándolo a Él. Y el día que venga cabizbajo, y a nosotros ya nos pasó en esta iglesia, un caso muy específico, y cada rato venía, y vociferaba, y rabiaba, y peleaba conmigo, y después me llamaban: ay, pastor, perdóneme, y ayúdeme. Claro, mi hermano, no importa, te amo. Y el Señor nos ama. Amén. Hermanos, esa es la iglesia, es la comunidad de la gracia. Si nosotros hemos recibido la autoridad, si hemos recibido el perdón de los pecados, tenemos la autoridad moral para perdonar los pecados de otros. No se trata de yo absolvo, no, nada de eso. Se trata de una acción interna de la iglesia. Eso es por una parte, es una perspectiva, pero por otra parte podemos ver la comisión de ir a predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, como lo explica Juan Carlos Riley en su comentario. Esto lo dice la letra, yo no lo pude poner en mis palabras, por eso traigo, pues, para poder preparar este sermón tuve que ver varios autores, entre ellos Juan Carlos Riley. Y dice: os otorgo el poder para declarar con autoridad a quienes se les perdonan los pecados y a quienes no. Os imparto el oficio de declarar a quienes son perdonados y quienes no. Así como el sumo sacerdote declaraba a quienes eran puros y quienes eran impuros en el caso de la lepra. Y esto es lo que ha hecho la iglesia por 20 años. Y no lo quiero explicar yo, quiero ir a la palabra. Hechos 2:37. 2:37 y 38. Dice así: cuando oyeron esto, estamos hablando de aquel sermón que le dio el apóstol Pedro a los judíos después de que fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pasemos a Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, 43. Dice así la palabra: de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Más adelantico, Hechos 13, 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Cuando el Señor Jesús aquí dice: reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados, está hablando de dos aspectos. Primero, la misión dentro de la iglesia: perdonarnos los pecados los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, progresar los unos junto a los otros, avanzar en el reino los unos junto a los otros, caminar el camino de vida eterna juntos. Pero también nos habla de una comisión hacia afuera, de hablarles de que en Cristo hay arrepentimiento y perdón de pecados, que nadie más que Cristo puede dar perdón de pecados. Amén. Amén. ¿A qué conclusiones llegamos hoy con al estudiar este texto? Este texto es el Evangelio de la paz. Amén. ¿Y en qué consiste ese Evangelio de la paz? Primero, el cese de la contienda entre Dios y el hombre pecador por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿En qué consiste el Evangelio de la paz? En un estado de plenitud de vida, pero especialmente de bendición de Dios. ¿En qué consiste el Evangelio de la paz? En la llenura del Espíritu Santo para vivir el Evangelio de la paz entre nosotros y proclamarlo al mundo. Y finalmente, ¿en qué consiste el Evangelio de la paz? En autoridad para dar perdón de pecados en la iglesia
y para el anunciamiento de las nuevas de paz a otros. Amén. Amén. La paz de Cristo es el perdón de los pecados. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar?